Bueno, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a un seminario web más de Inalar. El día de hoy pues vamos a ver un poquito lo que es la programación de los comunicadores propietarios de SC y algunos universales. Es un webinar técnico. Vamos a ver un poquito de teoría y vamos a la práctica y un par de ejemplos para que ustedes se vayan ahí poniendo cómodos. No duden en interrumpirme, en consultarme. Es un tema ahí que poco a poco, más que todo este tema lo vemos en cursos presenciales, en lo que es el nivel uno de paneles de Neo, nivel 2 y por supuesto algunas certificaciones que nosotros hemos dado. Decidimos lanzar esta parte en modo webinar porque la mayoría de los integrados pues se mantiene fuera. Entonces vamos a ir poco a poco ahí puntualizando unos detalles. Vamos a ver un comunicador que es nuevo, un comunicador propietario, es un TL, y vamos a ver ahí algunas diferencias y ver un poquito parte de la programación por ahí. Vamos a entrar de lleno a la teoría, entonces vamos a iniciar. No duden en interrumpir, en consultar, no tengan pena. Para eso estamos y ahí vamos a ir resolviendo sus dudas. Doy inicio, mi nombre es Helmut Hernández, entonces vamos a dar inicio. Buscan ustedes en un comunicador de alarmas, adicionalmente al envío de señales. Vamos a entrar de lleno por eso. Yo necesito envío de mensajes, yo necesito que un comunicador me llame, necesito disponibilidad al 100% de entradas y salidas para funciones especiales. Pueden ser los PGMs en algunos casos, no en todos. Necesito servicios interactivos y necesito que el servicio incluya chip y costos de comunicación. Sí, a grandes rasgos, pues eso es lo que yo busco con un comunicador de alarmas. Sí, entonces hay que tener bien puntualizado qué es lo que yo necesito realmente para un sistema de alarmas. ¿Ok? ¿Qué medios de comunicación tengo disponibles? Con el tiempo y con los años, pues poco a poco hemos ido evolucionando. Iniciamos nativamente con la línea telefónica, luego pues ya nos fuimos a una mezcla, a una agrupación en la cual ya las comunicaciones IP y por GPRS llevaron a cabo. Poco a poco esta parte la vamos a ir ahí especificando a grandes rasgos para que ustedes también vayan entendiendo esta parte y cuál es la necesidad que voy a tener con cualquier comunicador. ¿Sí? Depende de la aplicación, depende del entorno, depende de la instalación totalmente. ¿Sí? Entonces, hoy por hoy, pues ya no estamos en 4G, ya acaban de lanzar 5G, entonces vamos a entender un poco esa parte para que no nos perdamos, que ahí es donde nos confundimos un poco, si mi comunicador va a ser compatible, si mi comunicador va a ser capaz de poder transmitir sobre esta tecnología o sobre las tecnologías antiguas que aún están vigentes. ¿Sí? Entonces, voy ahí enfocando un poquito el tema. Continuamos. Parte de la evolución de la telefonía. Necesito que pongamos atención en esta parte. Desde que hemos ido evolucionando poco a poco. Recuerden que lo que yo busco en una comunicación, en la mayor parte de los casos, son datos, ¿sí? En casos muy específicos, necesito transmitir voz, ¿sí? Dígase una mensajería por voz, una llamada, ¿sí? Entre tantas opciones. Fuimos evolucionando desde el 1G, ¿sí? Que era un servicio básico de voz. Poco a poco nos fuimos saltando hacia el 2G, donde ya cuento yo con una cobertura, ya cuento con voz y mensajería, ¿sí? Luego me fui evolucionando al 3G, donde ya cuento con un servicio básico de voz y datos nativamente. El Internet llega a esta tecnología, entonces cuenta con un ancho de banda muy básico. Luego, pues ya pasamos esa época donde ya recientemente, pues ya vamos saliendo del 4G, ¿sí? Es un diseño principal para la transmisión de datos puramente, ¿verdad?
redes sociales, entre tantas opciones que hay. Y pues hoy por hoy pues ya estamos en el 5G, ¿sí? El Internet de las cosas. Menor latencia, tiempo de respuesta es más rápido, igual ya va voz y datos sobre la misma tecnología. ¿Qué sucede acá y dónde queda el LTE? ¿Qué es el LTE? Sí, ese es un específico de estos comunicadores propietarios de DSC, también los universales. ¿Sí? ¿Qué es el LTE? ¿Dónde entra? ¿Dónde es compatible? ¿O qué es? No es lo mismo que es lo que vemos en las pantallas de nuestros teléfonos. Para explicarlo a grandes rasgos, no voy a enfocarme mucho en esta parte. Yo veo en las esquinas de mis móviles, ¿sí? Que dice 4G LTE, o sea, no es lo mismo, ¿sí? Tratando de puntualizar eso, ¿sí? ¿Qué pasaba con el 3G? En algunos modelos de teléfonos aparecía HSPA, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué es el LTE al final? Sí, el LTE al final significa Long Time Evolution, ¿sí? Una evolución prolongada sobre el tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace posible el LTE? A grandes rasgos, el LTE lo que hace es hacer compatible tu dispositivo para que pueda trabajar sobre la tecnología que esté disponible en ese momento. Dígase aquí en Ciudad Capital, pues yo voy a tener 3G y 4G, ¿sí? A grandes rasgos, realmente no sé si es así, ¿sí? Actualmente yo sé que es 4G la tendencia, 5G, hoy por hoy acaba de entrar a Latinoamérica. Y por supuesto, fuera de la capital, pues estamos trabajando a 2G. Recuerden que la cobertura es la que va a variar en estos casos. Pero el LTE realmente y al final es un acuerdo entre las compañías telefónicas en las cuales yo puedo hacer compatible un aparato para que pueda trabajar sobre las diferentes tecnologías que existen. ¿Sí? Si yo tengo limitaciones con 4G, me voy a conectar a 3G. Si yo tengo limitaciones a 3G, me voy a conectar a 2G. Pero el equipo tiene que ser capaz de hacer esa conmutación, ¿sí? Ojo con ese detalle para poder entender esta parte, ¿sí? Si tienen alguna duda, pues no me voy a interrumpir. Estoy abierto a consultas, poco a poco las vamos a ir teniendo por ahí, pero vamos avanzando de lleno, ¿ok? ¿Qué opciones de recepción para centros de monitoreo tengo ya para los comunicadores? ¿Sí? Un modelo clásico, hoy por hoy, pues ya hay algunas centrales de monitoreo que cuentan con una receptora de alarmas. En el ejemplo, pues ahí podemos observar una Sugar System 5. Existe la 4, existe la 3, existe la 2, algunos todavía puedan tener la 1, entre otras, ¿verdad? Pero el modelo clásico es, instala un panel de alarma, le instala un comunicador propietario o universal, según sea el caso, todo basado en hardware, ¿sí? Todo compatible con reportes IP y telefónicos, sobre tareas distribuidas y por supuesto, sumado a eso, yo tengo un software de gestión, ¿sí? De administración y gestión, ¿sí? Como lo es el DLS5, con el cual yo puedo programar mis comunicadores, tanto propietarios como universales, ¿sí? Posterior a esto, ya la tendencia pues es ya contar con un modelo unificado, lo cual viene siendo el Power Manage, que en otros cursos y en otros webinars hemos ido ahí promoviendo. Eh, Todo esto es basado en software, ¿sí? La compatibilidad sigue siendo la misma con reportes de señales por IP, IPRS, y todo eso en una sola interfaz. ¿Cuál es la modalidad ahora que ya cuento con interactivos? Versus el modelo clásico, yo envío una señal de alarma o el panel tiene una autogestión, genera sus señales, se reciben en una central de monitoreo, una receptora. La receptora transfiere esos datos a un software de automatización, como lo sería el software de monitoreo, y listo. Nosotros tenemos nuestra reportería en el momento, ¿sí? A grandes rasgos, ¿sí? Todo esto es un proceso. ¿Qué pasa con el modelo unificado a mi derecha? Como todo es basado en software, sigue siendo la misma compatibilidad de reportes IP.
en una sola interfaz. Y es lo mismo. Cambio hardware por software. Esa es la tendencia hoy en día. ¿Cuál es la ventaja? Que ya cuento con interactivos. ¿Quiénes son los interactivos? Son las aplicaciones móviles, ¿sí? Lo cual no teníamos con un modelo clásico. Realmente sí, de forma limitada. ¿Cuál es el punto final de esto? Es recibir, resolver y tener interactivos en base a la cantidad o n cantidad de señales que pueda generar un panel de alarma, ¿sí? ¿Qué protocolos de comunicación voy a manejar? Esto ya es a grandes rasgos, esto ya es para la parte técnica. Tengo dos formatos clásicos, que es el Contact ID y el CIE. ¿Qué es el Contact ID? Es un protocolo estándar que se utiliza para vincular los sistemas de alarma con los centros de recepción de alarmas o estaciones de centrales de monitoreo. Contact ID transmite información de alarmas para la identificación del usuario, van diagnósticos, van test en un formato de 16 dígitos. ¿Qué es el Contact ID al final? Sí, es una señal de alarma con un string de 16 dígitos. Es grande en tamaño, pero es ligero a la hora de transmitirlo. ¿Qué sí? Sí es un protocolo de comunicación que transmite información de las mismas alarmas mediante códigos de eventos y tonos puros, utilizando letras y números. Sí cambia el método de transmisión de DTMF a FSK, que es el mismo que utilizan los fax y modems. En teoría, y ese es uno de los muchos debates que hay, sí es más rápido por ser más compacto que Contact ID. En realidad no. ¿Sí? Todo va a depender de nuestra infraestructura, de nuestra programación, de nuestra configuración y nosotros podemos adecuar cualquiera de los dos protocolos para recibirlos de la forma más inmediata posible. Ese es uno de los paradigmas que muchos esquemas rompen, ¿sí? En el cual no deciden si utilizar Contact ID o sí, pero realmente no es lo mismo, pero sí los puedo equilibrar y los puedo manejar a la velocidad que yo lo necesite. Sí, todo va a depender de mi configuración y de mi infraestructura. Ojo con eso. Los comunicadores van a ser capaces de transmitir a través de estos dos protocolos. Una solución eficiente para un centro de monitoreo es común, la cual básicamente es lo que ustedes ven en pantalla. Yo tengo mi panel de alarma con los complementos, con todos los periféricos y por supuesto un comunicador que me vaya a transmitir todos los eventos que estén a disposición o todos los eventos que genere el panel, ¿sí? Todo eso va hacia un respaldo o un hardware que vendría siendo la Sugar, ¿sí? La Sugar System 5, 4, 3, la que van a tener ustedes, y configurada, por supuesto, para recepcionar señales en los protocolos ya mencionados, ¿sí? Por supuesto, posterior a esto, pues ya existe un proceso de automatización donde la receptora ya transmite los eventos hacia un software de monitoreo en el cual ya se interpreta de qué se trata, ¿no? Sí, si es la zona 10 del área 1 de la sucursal 23, abonado 30, X o Y datos, ¿no? Entonces, este es un modelo clásico, un modelo eficiente, ¿sí? Y hoy por hoy, pues ya contamos, por supuesto, a través de los comunicadores con un protocolo bidireccional, ¿sí? En el cual yo puedo retransmitir, ¿sí? Todos los eventos de alarma sean software, ¿sí? Y tener la ventaja de los aplicativos. En este caso yo puedo contar con los interactivos, ¿sí? Puedo contar con la reportería, puedo contar con la recepción de alarmas, de eventos de alarmas, tanto en el software como en el hardware. Y al final, pues todo va a conjuntarse hacia el software de monitoreo, ¿sí? ¿Puedo hacerlo en ambas vías? Sí. ¿Puedo hacerlo paralelo? Sí, se puede. Todo es válido, ¿sí? Ojo con ese detalle. Ese es el esquema eficiente para un centro de monitoreo.
En el mejor de los casos, pues básicamente esto sería. ¿Sí? Voy continuando por acá. ¿Qué tipos de comunicadores tiene DSC como propietarios? Hoy por hoy, pues contamos con algunas variantes. Antes de darle paso a esa parte, hay un diagrama general de conexión. ¿Qué pasa con los comunicadores propietarios? Los comunicadores propietarios lucen de esta manera, ¿sí? Es una tarjeta electrónica que en los modelos anteriores, de las líneas anteriores, pues yo conectaba directamente al Corbus este comunicador. Hoy por hoy, pues ya todo esto cambió. Ahora yo cuento con un cable que se llama PC-Link y un puerto PC-Link. En este caso, en los paneles es el PC-Link 2, ¿sí? Hacia el PC-Link de mi comunicador. Y eso es todo. Ahí va el voltaje y ahí van los datos. Y posteriormente, pues yo voy a decir, pues conectarlo en punto de red o en su caso, en un modelo específico, cuente con GPRS, con GCM. Sí, este sería el diagrama general de conexión. ¿Qué tengo que hacer? Y es importante que lo vayan anotando. Solo con conectar este cable no voy a comunicar eventos de alarma. Yo necesito una programación, la vamos a ver más adelante. Y por supuesto, para poder habilitar yo la comunicación en los paneles de alarma, yo necesito entrar a la sección 382, que es una sección de comunicaciones, y habilitar la opción 5 para poder tener la salida de los eventos hacia un comunicador alterno. ¿Sí? ¿Por qué alterno? Porque yo lo estoy agregando, ¿sí? Es aparte de mi panel de alarma. Ojo con ese detalle, ¿sí? Ahorita estamos viendo comunicadores propietarios. Hay unas variantes. Nosotros contamos con un comunicador celular, solo celular, ¿sí? Que es compatible con los recibidores o receptores Sugar mediante la red celular, por supuesto, y valga la redundancia. Es compatible con verificación visual, siempre y cuando existe una Sugar System 5. Inferior a este modelo, no vamos a tener esa verificación, ¿sí? Es compatible con la aplicación móvil Connect Alarm, compatible con comandos y notificaciones mediante texto, ¿sí? SMS, y algunas variantes con la terminación R nos indican que la compatibilidad del comunicador se puede hacer con sistemas de integración, ¿sí? Eso ya es adicional. Nosotros contamos con este modelo específicamente, ¿no? Este es un comunicador propietario solo celular. Contamos también con un comunicador solo Ethernet, el cual es el TL280E, y alguna variante por ahí, porque existen más modelos. Este comunicador también es compatible con los receptores Sugar mediante la conexión Ethernet puramente. Es compatible con verificación visual hacia una Sugar System 5. Inferior a eso no vamos a tener esa bondad y esa funcionalidad. Compatible con la aplicación móvil PowerSeries con Alarm y modelos con terminación R, de igual forma que el modelo anterior, indica la compatibilidad con sistemas de integración. Este es un comunicador puramente Ethernet, ¿sí? ¿A qué me refiero yo con la verificación visual? Esto aplica para la gestión de PIRCAMS. Se recuerdan que DSC cuenta con unos sensores, ¿sí? Con cámaras, son PIRCAMS, ¿sí? Para tener una verificación visual de eventos, ¿sí? Que vayan a surgir durante alguna eventualidad, ya sea en la noche, en algún periodo de tiempo que ustedes armen el sistema. A eso me refiero. Contamos también con un comunicador dual, que es celular y Ethernet, que es compatible con los receptores Sugar mediante la red celular e Internet. Compatible con verificación visual, siempre y cuando exista, repito, una Sugar System 5. También es compatible con la aplicación móvil Connect Alarm, compatible con comandos y notificaciones mediante texto, SMS, y los modelos siempre con terminación R y nos indican la compatibilidad con sistemas de integración. Sí, ojo con ese detalle. Hoy por hoy, pues esta es la modalidad. Contamos con un comunicador siempre celular más Ethernet, que es el
TL280L LAT. ¿Sí? Hay dos variantes, nosotros estamos trabajando esta. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Este es un comunicador, la diferencia con nosotros, que los otros son 3G. ¿Sí? Este ya es LTE, 4G. ¿Cuál es la diferencia? Para terminar ahí con esto, es siempre compatible con los receptores de Sugar mediante la red celular o Ethernet, compatible con verificación visual, siempre y cuando existe una Sugar System 5, compatible con las aplicaciones móviles, con el Alarm, compatible con comandos, notificaciones mediante texto, SMS, y compatible con sistemas de integración totalmente, ¿sí? Este es el último comunicador lanzado por el fabricante. ¿Por qué LTE? ¿A qué me refería yo con eso? Y repitiendo un poco lo que vimos al inicio de la presentación, LTE lo que hace es hacer compatible el comunicador con la tecnología que esté disponible, ¿sí? Y aquí es donde surgen muchas dudas. Hay varios que nos han consultado. Si el comunicador viene liberado, si el comunicador universal, que lo vamos a ver posteriormente, este viene liberado para trabajar con 4G, con 5G, no depende de que realmente sean liberados, porque ese es otro proceso. Son compatibles con cualquier SIM de la región, ¿sí? Este producto se comercializa a nivel mundial, entonces, por supuesto, viene liberado. ¿Sí? Ese no es el problema. El problema es, realmente no es un problema, realmente es una limitante que exista la disponibilidad en los SIMs, eso lo han trabajado algunos, ¿sí? Nos ha pasado en campo. Depende de la disponibilidad de la tecnología que esté en ese mismo momento, ¿sí? Eso no quiere decir de que no funcione. ¿Cuál va a ser la limitante? Yo puedo tener un SIM de 4G, ¿sí? Pero dependiendo de la cobertura del lugar, puedo que tenga 3G o 2G, ¿no? O sea, al final, el SIM se va a conectar en la banda que tenga disponible en ese sector, ¿sí? Así de sencillo. ¿Dónde entra la función del LTE? Solo mencioné al inicio. LTE es un acuerdo entre las compañías para poder hacer de que las terminales o los equipos puedan trabajar sobre esa tecnología que se encuentre disponible, ¿sí? El comunicador es totalmente funcional, es 100% garantizado y conmuta de tecnología en tecnología dependiendo cuál esté disponible. Tenga 2G, 3G, 4G, 5G, lo que tenga a disposición en ese sector y en esa área. Ojo con ese detalle. ¿Qué tipos de comunicadores universales tenemos? Ya vamos a entrar en materia con el tema práctico. Vamos a dar ahí un poquito de ejemplo. Lo vamos a hacer con el S5 para ver algunas secciones principales de estos comunicadores. ¿Qué tipos de comunicadores universales tengo? ¿Sí? Como siempre, un diagrama general de la conexión. ¿Cómo funciona el comunicador universal? Yo tengo una parte en los paneles que viene nombrada como salida de línea telefónica, nombrada como ring y Muy tip. malo, ¿no? Wow, porque tanto bien. Esta sección aquí está en la parte inferior derecha de los paneles. ¿Sí? Yo saco dos hilos y los conecto hacia mi comunicador universal. Mi comunicador universal tiene una salida de línea telefónica, ¿sí? Y un retorno. Lo mismo pasa con esto, ¿sí? En algún modelo clásico, en algún momento, yo sé que varios lo han hecho, han intercalado la línea telefónica con el panel. Entonces, traemos la línea análoga, la conectamos y sacamos un retorno para mantener el teléfono activo. Y hasta ese momento yo puedo validar que cuando surja un evento, una activación, el panel tome la llamada y la tenga ocupada. Esa es una forma de comprobar de que el panel está comunicando. Es una manera muy, muy clásica, ¿sí? Pero el esquema general es este. Tengo unas terminales que se llaman LI en los comunicadores universales, las cuales emulan una línea telefónica análoga que puedo llevar a conectar hacia mi panel para que él comunique a través de esa vía.
Por supuesto, hay ciertos pasos, hay ciertos parámetros para poder hacer que el panel saque los eventos por esa vía, ¿sí? Ya vamos a ampliar un poco esta parte. ¿Qué es lo que sucede acá? Lo que sucede acá básicamente es de que el comunicador emula la línea, la convierte, ¿sí? La procesa y ya la transmite hacia una receptora de eventos de alarma. O en su caso, dependiendo del modelo del comunicador, puedo transmitir mensajes de voz y texto, ¿sí? Aparte de las señales de alarma. Ojo con ese detalle. Por supuesto, el comunicador lleva su alimentación de 12 voltios que yo puedo sacar sin problema o la puedo suministrar desde la salida auxiliar principal del panel que tenga yo en gestión en ese momento. No duden en preguntarme, no duden en levantar la mano. Esto es un poco de teoría, vamos a ver un poco de la práctica para que entendamos a qué nos referimos con esta parte, ¿sí? ¿Qué es un comunicador universal? Hay tres puntos muy importantes. Puede usarse con casi cualquier panel de alarmas o de incendio. Por eso es universal, ¿sí? Propio de un tercero que soporte Contact ID. Puede ser CIA también. ¿Qué hace el comunicador? Que era lo que yo les explicaba. El comunicador decodifica la línea telefónica y luego va a realizar la comunicación con un centro de monitoreo. Me puede emitir mensajes de voz hacia un número específico o mensajes de texto hacia un número específico o varios números. ¿Sí? Hay limitantes, ojo con eso, las voy a brindar más adelante. Mitos históricos de comunicadores universales. Los que han trabajado con esto, pues anteriormente se decía que solo podían transmitir por Contact ID. Realmente no. Ya DSC cuenta con los comunicadores con ambos protocolos, yo los mencioné al inicio, Contact ID o SIG. ¿Sí? ¿Cuál es más rápido? Y ese es un mito histórico, es un paradigma. Los dos son iguales, ¿sí? Lo que cambia es el tamaño, pero va a depender de mi infraestructura, de mi configuración, de mi diseño, para hacerlo lo más eficiente posible. Lo que yo busco es comunicar los eventos de alarma de la manera más universal que yo pueda. ¿Sí? ¿Qué tenemos nosotros que estamos comercializando? Tenemos el 3G 4000W. ¿Sí? ¿Qué características marcan la diferencia con este comunicador? Este es el más básico. ¿Sí? Este comunicador no emula una línea telefónica. ¿Sí? Lo que hace es transmitir a través de la red celular 3G, un HSPA, las comunicaciones a alta velocidad, bajo costo, ¿sí? Puede conmutar a 2G, dependiendo de lo que esté disponible en el sector donde esté instalado, ¿sí? Y totalmente compatible con paneles de control que se comunican usando los formatos ya mencionados, Contact ID o CIA. ¿Sí? Tiene dos entradas en placa, dos salidas en placa, ¿sí? Son PGM de entrada y de salida. La configuración es totalmente local o remota a través de un software, que es el DLS5, vamos a ver esa parte. Hay un módulo de transmisión, ¿sí? Del panel a través de PTM. ¿Sí? Tiene un comando y control por mensajes de texto para poder armarlo, poder desarmarlo. Todo esto es flexible y por supuesto es compatible con sistemas SureGuard de monitoreo, Sistema 1, IP, 2, 3, hasta la 5, ¿sí? Ojo con eso. No emula una línea telefónica, mas sí hace la transmisión de eventos de alarma, ¿sí? A través de esta tecnología, ya están las dos. El siguiente, el 3G 4005. ¿Sí? ¿Qué es lo que caracteriza este comunicador? Este comunicador sí emula una línea telefónica, por eso es universal. Eso quiere decir que yo puedo insertar un SIM de cualquier compañía, lo programo, y al instante pues yo voy a contar con una línea análoga, emulada en su totalidad para cualquier aplicación que yo necesite. Como lo mencioné, puede ser para paneles de incendio, paneles de alarma,
una integración que tengan por ahí que ustedes necesiten una notificación por voz, texto o por IP. ¿Sí? Totalmente compatible con los receptores Shurgan. Es conmutable dependiendo de la banda que exista en ese momento. ¿Sí? No es de que no sirva, se va a conectar a la banda que esté disponible. Cuenta con un conector USB tipo A para programación. Cuenta con un conector, un PC-Link para insertar un cable, por supuesto, del mismo nombre y poder programarlo. Se pueden activar las salidas y las entradas de forma remota a través del SMS. Se pueden gestionar hasta 32 números telefónicos con un máximo de 16 dígitos. Programables para la activación remota de las salidas de colectores abiertos. Puedo enviar mensajes masivos de voz y de texto hacia esa mínima cantidad de 32 números telefónicos, nada más. Y vamos a ver un poco de esa configuración. Y al comunicador que le sigue, que se vendría siendo el último nivel de los universales, el TL405LE LAU. ¿Sí? Este simula la conectividad de una línea telefónica, también es un emulador de línea telefónica, cambia automáticamente la red GSM a una conexión IP. Este es dual. Este no solo cuenta con transmisión GPRS a través de SIM, sino que ya cuenta con transmisión IP. Le puedo conectar un punto de red para que transmita, sobre ese punto de red también lo puedo programar, ¿sí? O sea, cuenta con la comunicación dual. El comunicador celular trabaja sobre LTE 4G nativamente, pero, lo mencionado, el LTE hace que sea compatible con las otras tecnologías y, por supuesto, dependiendo del sitio donde esté instalado, se va a conectar a la banda disponible, ¿sí? Es un discador por voz, convierte los eventos de Contact ID o CIA a push, cuento con notificaciones push ya con ese comunicador, ¿sí? La comunicación celular IP es totalmente compatible hacia las receptoras de alarma, de todas las Shurgan, ¿sí? Y por supuesto, otra de las ventajas de este comunicador es de que me puede brindar los interactivos. Este comunicador también lo puedo administrar con Connect Alarm. Esa es la ventaja de este comunicador dual. Y por supuesto, estamos hablando de Power Manage. Y Power Manage, pues, es un proveedor de aplicaciones, ¿sí? Entonces, puedo contar con un comunicador propietario en un panel de alarma para contar con interactivos, las aplicaciones móviles, y puedo utilizar solo este comunicador universal también para contar con interactivos. ¿Qué es lo que sucede con un panel básico? Y esa pregunta me la van a hacer más adelante. Voy contestándola de una vez. ¿Qué pasa si yo conecto este comunicador universal en un panel básico de Xmark? ¿Sí? Voy a tener los interactivos, pero de forma limitada. Siempre los comunicadores propietarios, dígase un panel de Neo, un Pro, voy a contar con los interactivos al 100%. Voy a armar, voy a desarmar, voy a hacer gestión, bypass, todo lo que tenga que hacer con las zonas a través de las aplicaciones de Conectar, con paneles propietarios. Con paneles de otras marcas se limita a lo normal: armar, desarmar y visualización de eventos de las zonas. Nada más, ¿sí? Toda la experiencia de Conectar la voy a tener con los paneles Neo y los paneles Pro. ¿Sí? Con otros paneles la experiencia es limitada, pero se puede utilizar. Ojo con eso. Si tienen alguna duda, levanten la mano, me pueden interrumpir ahí o pueden colocar en el chat su consulta para poder irla resolviendo. ¿Sí? ¿Alguna consulta, alguna duda antes de entrar a la parte práctica? Yo les voy a proyectar un poco de mi plataforma, lo que es el DLS, para que puntualmente vean los pasos que hay que ir tomando en cuenta, específicamente con el comunicador universal y el último, los comunicadores propietarios, que venía siendo el TL280 LE LAT, ¿sí?
El último, los comunicadores. ¿Alguna duda, alguna consulta? No duden en interrumpirme. Voy a pasarme ya a la parte del programador. Me cuenta por ahí si ya tienen visual. Sí se ve. ¿Sí se ve? Ok. Bueno. ¿Qué es lo que tengo aquí? Acá tengo lo que es el DLS5, un software de gestión y administración, programación, por supuesto, de comunicadores, comunicadores propietarios, universales y paneles de alarma. ¿Sí? ¿Cómo puedo utilizar este software? Aunque no lo tenga, podemos brindarles el link, se los podemos facilitar. ¿Cómo lo debo utilizar? Lo debo utilizar por un cable, valga la redundancia, por un PC-Link o por IP. ¿Sí? Esto es totalmente una herramienta técnica. Entonces, por aquí tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, la plantilla del 3G4000W. ¿Sí? Juego con ese detalle que todos los comunicadores universales necesitan tener un reset previo a la programación. Hay unos pines por ahí que al final se los voy a ubicar por ahí la ficha, los voy a proyectar. Todos los comunicadores universales, a la primera vez que los conecten, no les va a transmitir nada, ni tampoco les va a homologar una línea análoga. ¿Qué va a suceder? Ustedes lo energizan, le meten el SIM y no va a pasar nada. ¿Qué tienen que hacer previo a eso? Ustedes, previo a energizar, hay una serie de 4 pines donde se inserta el cable de programación, en el cual ustedes tienen que hacer un puente, un cablecito, ¿sí? Entre el pin 1 y el pin 4, echamos energía, esperamos un minuto a que los LEDs de estatus de la señal se normalicen y quito energía, quito el puentecito, vuelvo a conectar y pues ya tengo abierta la comunicación y ya tengo homologada la línea telefónica en ese comunicador. Así es como se inicializa un comunicador universal. Vamos a tratar de ver más adelante. Mientras tanto, pues con los ejemplos, ¿cuál es la mecánica de esto? Y lo vamos a hacer a grandes rasgos. Por ejemplo, el 3G4000W tiene opciones de comunicación, ¿sí? En las cuales, en esta sección, ¿sí? Las opciones de comunicación, yo tengo que colocar el abonado, ¿sí? Un abonado de 6 dígitos. Esto ya lo conoce la mayoría. Esto se programa en la sección 310 de un panel. ¿Sí? Esto tiene que hacer match con el abonado del panel, ¿sí? O la cuenta del panel. Así aparece ahora en los paneles de Neo, en los paneles Pro, la cuenta general y la cuenta de la partición que vayamos a utilizar. Aquí va, ¿sí? Son 6 Fs, yo lo puedo sustituir. El código instalador por default es café, ¿sí? Yo decido qué tipo de comunicación voy a tener, residencial o comercial. La más común es la comercial, ¿sí? A demanda. Y yo defino cómo voy a utilizar este comunicador, como primario o como backup, ¿sí? Ojo con ese detalle. Si yo deseo, puedo habilitar el reporte de la batería, ¿sí? Que esté en presencia. Puedo definir el protocolo de comunicación con TAC-ID o SIA. Puedo habilitar el wall tamper, que es el tamper trasero de esa tarjeta, ¿sí? Recuerden que todos los sensores de DSC cuentan con un tamper trasero. Este es su caso, que este comunicador lo tiene, ¿sí? Esto es por si desean tener ahí conocimiento o un reporte básico cuando quieran alterar algo en un comunicador, les va a reportar que fue desmontada la tarjeta del gabinete, ¿sí? ¿Qué más tengo acá? Tengo a disposición 2 zonas o 2 TGM de entrada, ¿sí? Las cuales yo puedo definir con ciertas características, algún delay de 24 horas de fuego, un pánico, ¿sí? Un problema del sistema, un problema de corriente o un evento desconocido.
Si yo deseo que reporte la alarma, se lo habilito. Si deseo que reporte la restauración, se lo habilito. Y defino si es una entrada abierta o cerrada. ¿Sí? Tengo dos zonas disponibles en este comunicado. Por supuesto, también tengo dos PGMs disponibles, el cual yo los puedo activar en base a lo que yo necesite. Un problema de señal, ¿sí? Un problema de voltaje, un problema de batería, problema de disposición y cobertura de señal, entre tantas opciones que yo puedo definir ahí, ¿sí? Son cuatro PGMs, ¿sí? Dos de entrada, dos de salida, y por supuesto tengo opción a integrarle cuatro sesiones de comunicación. En este caso ustedes las ven acá. ¿Cómo funciona esto? Por supuesto, aquí tengo el código de abonado de 10 dígitos. Esto lo vemos ya en un comunicador propietario de SC, que es el paso 101. Recuerden con eso. Entonces, yo defino aquí mi abonado, que haga match con el abonado del panel. Coloco la IP de la receptora del proveedor, ¿sí? De monitoreo. ¿Sí? Y por supuesto coloco el APN, que viene siendo el identificador de su proveedor de telefonía. ¿Sí? Con estos dos campos que yo tenga, es suficiente para que puedan ustedes gestionar la comunicación a través de solo una receptora. Si tengo más sesiones, antes de que pase a la próxima sección, aquí están los puertos. Y ese es un problema a veces porque muchas veces comunicamos, resulta que no reciben esos eventos, ellos tienen que tener aperturados ciertos puertos para la comunicación, y aquí viene el 3061. Es un puerto clásico, ¿sí? No se les olvide. Tengo una segunda sesión en la cual, de igual forma, coloco el abonado, ¿sí? Coloco la IP de una segunda receptor y el APN de la compañía. Y aquí va el puerto. Eso se va por el siguiente puerto. Cuento con una receptora número 3, de igual forma, abonado, IP de esa tercera receptora, APN de mi compañía, puede ser el mismo, y aquí va de nuevo el puerto de comunicación, ¿sí? Y una cuarta receptora, la misma mecánica, abonado, IP de la cuarta receptora, el APN de la compañía y el puerto de comunicación, ¿sí? Entonces, ¿qué hago con el 3G4000W? Comunico hasta cuatro centrales de monitoreo distintas. Cuento con mensajería y texto con esta parte, y voz no. Esta es pura comunicación de eventos, ¿sí? Por eso es el comunicador universal más básico. Ojo con esa parte, ¿sí? Y puedo tener la visual de los buffers, de eventos y todo. Y una gráfica general de lo que va a tener en ese momento ese comunicador. Paso al siguiente comunicador. Los más fáciles son los IP y los GPRS. Con ese comunicador universal que viene siendo el 3G 4005, este ya me emula una línea telefónica. ¿Qué tengo que hacer en el panel? Para ir a detalle, voy a opciones de comunicación, de igual forma. Tengo que colocar el abonado, ¿sí? Que haga match con el panel. Tengo que colocar si es una aplicación residencial o comercial, y defino que sea primario o backup, ¿sí? Para el panel. Habilito los test de transmisión periódicos, defino los protocolos de comunicación, ¿sí? Puedo definir, cuenta también con la opción de wall tamper, tamper trasero, por si desmontan la tarjeta, y algunas supervisiones por ahí. Básicamente es esto. Zonas. También cuenta con algunas zonas, ¿sí? Este cuenta con 6 PGNs, ¿sí? Ojo con eso. 3G 4005. ¿Qué pasa con las opciones de comunicación? De igual forma, también cuento con sesiones para enviar señales. Es la misma mecánica. Voy a tratar de abrirles por aquí una
Ok, listo. ¿Qué pasa con un 3G4005? Ok, él cuenta con un directorio, ¿sí?, de hasta 32 números telefónicos. ¿Y qué hago yo con eso? ¿Sí? Yo tengo que asignar a mi directorio un listado de los números a los cuales yo deseo enviar un texto, ¿sí? Y por supuesto, yo tengo que habilitar la conversión del evento en contact ID o CIA para que me lo retransmita, ¿sí? Y lo convierta, ¿sí? ¿Qué pasa con estos números? Estos números, ojo con eso. Hay una sección en los paneles de Neo y los paneles Pro que es donde yo puedo agregar un número telefónico, ¿sí? Sección 301 en adelante, ¿sí? Yo tengo que agregar por lo menos dos números, uno para la receptora virtual de este comunicador y uno para la convención. Entonces serían dos, ¿sí? Pero el concepto es ese. En orden, no importaría. Yo puedo agregar aquí un número, vamos a hacer el ejemplo. Yo puedo agregar dos números. Para que esto funcione a través de la línea telefónica de ese panel, yo necesito que estos dos números también existan en el panel, porque el panel lo que va a hacer es ir a buscar al directorio de este comunicador esos mismos números para poder convertirlos. Y la conversión la hace el comunicador, ¿sí? Entonces, en el panel, sección 301 en adelante, agrego dos números telefónicos y los mismos números telefónicos los agrego a mi directorio para poder habilitar la conversión, ¿sí? Ojo con ese detalle. Tienen que hacer match. ¿Qué pasa con los otros números? ¿Sí? Yo solo necesito que uno o dos números coincidan con la agenda telefónica, del panel hacia la agenda telefónica del comunicador. Y el resto, yo puedo colocar un número, puedo colocar otro número celular, ¿sí? Ojo que esto ya cambia. Los primeros dos números que yo coloqué en este ejemplo, no importa qué número sean, no importa qué tamaño tengan. Recuerden que es hasta 16 dígitos, ¿sí? Pero esos mismos números, el 888 y el 222, deben de existir en el panel. No importa en qué orden los tengan, pero deben de coincidir con la agenda telefónica. A partir de ella puedo agregar algunos números celulares a los cuales yo les voy a dar el beneficio de recibir textos. ¿Y dónde hago eso? La conversión es una cosa que vienen siendo los primeros dos números para enviar un evento a una central de monitoreo. Y aparte es la conversión de texto, ¿sí? Que voy a definirle a cada uno de mis números celulares que vayan a estar en la agenda para los 32 disponibles, ¿sí? Por supuesto, en opciones yo defino qué protocolo de comunicación. Contact ID, eso quiere decir de que mi panel tiene que transmitir en Contact ID para que funcione. Si yo estoy transmitiendo en SIA, mi panel tiene que transmitir en SIA. Tengo que equilibrar. Por supuesto, debo de contar con la IP de mi central de monitoreo, ¿sí? Tengo 6 PGMs a disposición en los cuales yo voy a decir si son entradas o salidas, ¿sí? Si deseo generar alguna eventualidad con esos PGMs que trae el comunicador, puedo declararlos como normalmente abiertos o cerrados. Con la comunicación, yo puedo definir las notificaciones push por los inputs o por los 6 PGM, ¿sí? ¿Hacia dónde? Recuerden que inserté algunos números telefónicos por ahí de ejemplo. Entonces, ¿hacia dónde? Yo escojo, ¿sí? Yo voy a habilitar en la lista el número telefónico que yo definí por ahí. Si se dieron cuenta, el número telefónico 1 y 2 son los que tienen que coincidir con el panel. El 3 y el 4 eran celulares. Solo los escojo, ¿sí? Y habilito a mi mano izquierda lo que yo tenga a disposición.
Notificaciones push, ¿para qué? Para los eventos de las entradas de los PGM o salidas. ¿Qué necesito? Que me mande un texto del input 1, del evento, y que me mande la restauración del mismo. ¿Sí? Fácil. Aparte de habilitarlo, ahí ya van definido, yo puedo colocar un texto. ¿Sí? El texto que yo desee. Entrada 1, activada, para definirlo. ¿Sí? Entrada 1, restaurada. ¿Sí? ¿Y qué más puedo hacer? No solo definirle un texto personalizado hacia un número que yo escoja del directorio sobre los PGM que existan. También existen algunos reportes de fallas del PCTN, de la señal de la red celular, ¿sí? Las restauraciones. También puedo retransmitir y convertir algunos eventos asociados con algunas zonas ya del panel de alarma como tal. Para eso sirven los primeros dos números del directorio, para convertirlo. Y aquí vienen alarmas, tampers, aperturas y cierres, problemas del sistema, como cuáles me van a decir ustedes. Y esto a grandes rasgos, esto ya lo vemos en un taller presencial. Puedo hacerlo por usuarios, ¿sí? Por zonas, ¿sí? Con ciertas limitantes, y por particiones, y crear etiquetas para poder enviar un mensaje de texto. La zona 10, del área 22, de la partición 3, de apertura, y te llega el texto, ¿sí? Todo eso lo puedo hacer y convertir a través de este comunicador. ¿Hacia qué receptores? Este comunicador solo me da la ventaja que puedo enviar hacia dos receptoras nada más, ¿sí? Puedo definir que la primera, primaria, la segunda funcione como redundante. Obviamente, si no se recepciona el evento con la primaria, funciona una redundancia o bien un backup, ¿sí? Yo debo definir aquí la IP, ¿sí? El APN celular que estoy utilizando en la compañía y por supuesto la segunda IP de la segunda central con el mismo APN celular, ¿sí? ¿Puedo definir mensajes de voz ya a grandes rasgos? Sí, son pregrabados y los puedo grabar acá en la computadora donde yo tengo el software, ¿sí? O ir a buscar el punto WAV, son punto WAV los que se cargan para poder enviar el mensaje, ¿sí? Estos mensajes los puedo asociar hacia los números telefónicos que tengan acá también, ¿sí? Sí, espero haber avanzado con esta parte y pues la diferencia entre un comunicador TL405 es la misma. Es la misma diferencia, es que a este comunicador ya le puedo poner IP fija. ¿Dónde se la coloco? Misma forma de manejar los directorios, misma forma de convertir los textos a señales aquí en Network. ¿Sí? Yo le puedo decir a este comunicador TL405 que obtenga una IP automáticamente o le defino una fija. ¿Sí? Para que yo lo pueda ubicar en la red y ya lo pueda gestionar con este mismo software, no solo por cable, sino que por IP, y hacerle las mismas programaciones, ¿sí? Por supuesto, deben de colocar un abonado, ¿sí? Para identificar su panel, por supuesto. Cuenta con 6 PGMs también, cuenta con opciones de comunicación, conversión de eventos, push notifications, lo que estábamos viendo de alarmas, tampers, aperturas, cierres, problemas del sistema, ¿sí? Y mensajería personalizada por zona, partición y usuario que fue el que administró esos eventos, ¿sí? Receptoras IP, de igual forma cuento con dos, una primaria, ¿sí? Y una secundaria, que puede funcionar como redundante o como backup, ¿sí? De igual forma, no solo puedo transmitir por SIM, puedo transmitir por IP, pero yo le defino a este comunicador por qué vía se va a ir, ¿sí? La prioridad, ¿sí? Ok. ¿Alguna duda hasta el momento? Ok, aquí está. Yo le defino a este comunicador
Si me va a tragar solo celular, si me va a tragar solo Ethernet, o Ethernet primario, celular backup, o celular primario y Ethernet backup. Esas cuatro opciones cuenta este comunicado, ¿sí? Hacia dos receptores. ¿Alguna duda hasta el momento? Y paso a la parte de los comunicadores TL. Ok. ¿Qué pasa con los comunicadores TL? Ya se los había mencionado. Al panel yo necesito habilitarle las comunicaciones por un comunicador alterno. ¿Y qué es lo que tengo que definir? Sección 382, opción 5, la habilito y ya podría comunicar eventos de alarma. Yo necesito definir a ese panel en el paso 310 el código de cuenta o el código de abonado, el del área completa y el de la partición que yo estoy utilizando. ¿Qué más necesito habilitar en el panel? Nada más. Y por supuesto en el paso 350 el protocolo de comunicación, ya sea Contact ID o SIG. En su caso, el que ustedes vayan a definir. ¿Qué es importante en estos comunicadores TL? En todos, en todos. Por default, traen encendidos, por ejemplo, para un TL normal que solo es IP, solo tiene dos sesiones para enviar hacia dos receptoras de alarma, hacia dos IPs. ¿Sí? ¿Cuál es la peculiaridad de este caso? Paso 851 para entrar a la programación de un TL. ¿Qué sucede acá? Un comunicador por default lo van a programar, le van a programar en la sección 103, la IP de su receptor, ¿sí? Le van a colocar en el 101 el abonado, ¿sí? Eso es clásico, pero por default viene encendida la opción número 100 y 110. La 100 corresponde a la comunicación de Ethernet por la receptora 1. Y el 110 viene encendido y el 110 corresponde a la comunicación IP para una segunda receptora. Entonces, ¿qué pasa? Tengo un fallo de comunicación del receptor FPC. Presione asterisco en el teclado. Eso es lo que sucede. Por default, en estos comunicadores siempre vienen encendidos las segundas comunicaciones, la receptora 2. Hay que apagar. Sección 851, subsección 110, apago el 1, ¿sí? Y dejo de supervisar la transmisión por una segunda receptora que no la voy a tener en ese momento. ¿Qué voy a tener en estos comunicadores TL? Voy a visualizar la IP que tengan estática, eso se lo programo en la sección 851.001, si yo quiero una IP fija. Si yo quiero un DHCP, simple y sencillamente lo dejo a 0. Ojo con eso. Dejo a 0 la sección 001, la 002, para que él tome un DHCP. ¿Dónde puedo validar el DHCP de un comunicador TL? Cualquiera. Entro a la sección 851 y me voy a la subsección 992 para validar. Aquí le vamos a buscar, perdón, a la 992. ¿Y qué voy a validar? ¿Qué segmento de red me está dando la red hasta ese momento? ¿Sí? Hasta ahí voy a saber yo, ¿sí? Y ahí voy a verificarlo. Sección 851, subsección 992, ¿sí? ¿Qué secciones dije? La sección 100 es la que nos muestra si está encendido el comunicador hacia la receptora 1 y el 110 hacia la receptora número 2, ¿sí? Sesiones de integración, ¿sí? Y aquí es donde vienen unos pasos que posteriormente vamos a lanzar en webinar para las aplicaciones de Connect Alarm. Estas sesiones de integración son las que van a contar ese comunicador para poder transmitir hacia un Power Manage, ¿sí? Una receptora virtual, y hacia una receptora normal, un hardware como tal, de una central de monitoreo, ¿sí? Nada más.
qué otro TL habíamos mencionado? Que es el que la mayoría maneja, que es el dual, es el TL 283G. ¿Sí? Vamos a ver. Como demo. Como demo igual, el 283G o el 3G 2080, sí, es por SIM o por Ethernet. Yo defino sobre qué vía se va a ir, ¿sí? Y yo defino si es residencial o comercial, lo más común es comercial por la demanda, ¿sí? Las receptoras. ¿Qué pasa con un comunicador dual? La versión que vimos anteriormente solo fue IP, pero también existe un IP GPRS para el TL280, el LAT, ¿sí? El LTE, el que vimos de último. Con el cuento, cuando son comunicadores duales, por SIM y por Ethernet, con ellos cuento con 4 sesiones para retransmitir los eventos. Y aquí están. Tengo una receptora IP1 y una receptora IP2, ¿sí? De igual forma, a cada una de las receptoras yo me coloco la IP, ¿sí? Y el abonado que voy a utilizar. Para la receptora 2 por IP voy a tener mi abonado y la IP, ¿sí? Y tengo 2 receptoras a través de la red celular donde es lo mismo. Coloco la IP de una tercera receptora y mi abonado puede ser el mismo. Y para una receptora celular 2 igual, abonado y la IP de esa receptora. Tengo 4 sesiones, ¿sí? Entonces yo puedo enviar paralelamente una señal a 4 receptoras distintas con un comunicador dual. ¿Qué es lo que necesito? Simple y sencillamente configurar la IP, configurar el abonado, verificar de que los pasos correctos, lo que yo les decía, el paso 100 esté habilitado. Esa es la receptora 1. El paso 110 en la receptora 2, ¿sí? 851, 110. Y para las celulares es la 200 y la 210 opción 1. ¿Sí? Ahí es donde yo enciendo las comunicaciones para estas partes. Por default vienen encendidas, hay que apagarlas y yo solo voy a transmitir a una sola central. Por supuesto, 4 sesiones de integración para poder vincularlo a Power Manage y tener las ventajas de los interactivos con Connect.